Durante 4600 años, creímos haberlo visto todo. Pero, en el corazón de la maravilla, aún palpitaba un secreto de 30 metros de vacío. Veremos cómo una tumba diseñada para un solo faraón se convirtió en el faro más alto del mundo durante casi 4 milenios. Descubrirás la audacia de una civilización que movió millones de toneladas de piedra, desafiando la lógica y la tecnología de su tiempo. Entenderás por qué, en pleno siglo XXI, la Gran Pirámide aún es un enigma vivo, capaz de revelar un gigantesco pasadizo oculto cuya función sigue siendo un absoluto misterio. Esta es su historia. Una historia que creías conocer. Pero solo ahora está a punto de revelarse por completo. En el vasto horizonte de la meseta de Giza, en Egipto, una silueta geométrica perfecta se alza desafiando al tiempo, al viento y a la arena. No es solo una construcción, sino un portal a una era remota, un enigma que sigue murmurando preguntas a la modernidad. Hablamos de la Gran Pirámide de Giza, conocida también como la Pirámide de Keops o Khufu, una maravilla que, incluso en pleno siglo XXI, sigue revelando secretos insospechados. Fue apenas en 2017, casi 4600 años después de su erección, que un equipo de científicos descubrió un gigantesco vacío oculto en su estructura. Un pasadizo o cámara de 30 metros de largo cuya función aún hoy es un completo misterio, añadiendo una nueva capa a su ya legendaria aura. La Gran Pirámide de Giza no es solo la mayor de las 3 pirámides de su necrópolis, sino la más antigua y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se conserva en gran medida. Un testamento imponente del apogeo de la ingeniería y la organización del antiguo Egipto. Concebida como la tumba eterna para el faraón Keops de la cuarta dinastía, su construcción se estima entre el 2580 y el 2560 a.C. Durante más de 3800 años, mantuvo el récord indiscutible de ser la estructura más alta del mundo, un logro arquitectónico sin parangón en la historia humana. Sus dimensiones son tan asombrosas como su edad. Originalmente, la Gran Pirámide se elevaba 146.6 metros hacia el cielo. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Hoy, con el desgaste, mide 138.8 metros, asentada sobre una base cuadrada casi perfecta de 230.3 metros por lado. Se estima que para su edificación se utilizaron 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, cada uno con un peso promedio de 2.5 toneladas. Pero lo verdaderamente desconcertante es la precisión con la que estas masas fueron ensambladas. La base de la Gran Pirámide exhibe una desviación de menos de 58 milímetros de un cuadrado perfecto. Y está alineada con los puntos cardinales con una exactitud que desafía la comprensión de cómo fue posible sin instrumentos modernos de navegación ni topografía. Los métodos exactos de construcción de la Gran Pirámide siguen siendo objeto de intenso debate. Aunque se barajan teorías que involucran rampas, rectas, espirales o internas, trineos y palancas. La complejidad de mover y colocar bloques de tal magnitud sin el auxilio de ruedas o herramientas de hierro avanzadas continúa fascinando e incluso frustrando a ingenieros y arqueólogos. Dentro de ella, existen 3 cámaras principales, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Cámara Subterránea, conectadas por pasajes y una impresionante gran galería. Pero son los secretos los que persisten, desde el ya mencionado Gran Vacío, cuya función es un enigma, hasta el propósito de ciertos pasajes sellados. La precisión de su orientación astronómica y la técnica para elevar bloques de granito de hasta 80 toneladas a alturas considerables. La Gran Pirámide no es una reliquia silenciosa, es una biblioteca de interrogantes grabada en piedra, un símbolo cultural perdurable y una fuente inagotable de inspiración para el estudio de civilizaciones antiguas. Que, a cada descubrimiento, refuerza su estatus como un misterio viviente. La Gran Pirámide de Giza no es una reliquia silenciosa, es una biblioteca de interrogantes grabada en piedra, un símbolo cultural perdurable y una fuente inagotable de inspiración. Que, a cada descubrimiento, refuerza su estatus como un misterio viviente. Es precisamente este velo de lo desconocido, tejido con el esplendor de su construcción y la audacia de su propósito, lo que nos convoca una y otra vez ante la inmensidad de la Gran Pirámide. El coloso de piedra que desafía el tiempo y la razón. Identificada formalmente como la Pirámide de Keops o Khufu, en honor al faraón de la cuarta dinastía para quien fue erigida como tumba, se alza como la mayor y más antigua de las 3 pirámides de Giza. Su origen se remonta a un periodo estimado entre 2580 y 2560 a.C., una era de esplendor y organización sin precedentes en el antiguo Egipto. Concebida como el último reposo de un rey dios, este megaproyecto trascendió su función funeraria para convertirse en un hito de la humanidad, manteniendo el récord de la estructura más alta del mundo durante más de 3800 años. Hoy, ostenta un título aún más singular, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se conserva en gran medida, testimonio elocuente del apogeo de la ingeniería, la astronomía y la organización social de una civilización milenaria.
Las características de ingeniería de son, por sí solas, un compendio de asombro. Originalmente, su altura alcanzaba los 146,6 metros, si bien hoy, por la erosión y la pérdida de su revestimiento exterior, mide 138,8 metros. Su base cuadrada se extiende 230,3 metros por cada lado, abarcando una superficie que podría albergar varias catedrales modernas. La magnitud del trabajo es casi incomprensible, se estima que para construir se utilizaron aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito. Cada uno de estos bloques, de un peso promedio de 2.5 toneladas, fue extraído, transportado y ensamblado con una precisión desconcertante. Esta titánica labor, sin las herramientas y tecnologías actuales, sigue siendo un enigma central de cómo fue posible erigir. La precisión con la que fue construida es, quizás, uno de sus rasgos más desconcertantes. La base, casi perfecta, exhibe una desviación de menos de 58 milímetros de un cuadrado ideal. Más allá de su geometría, la pirámide está alineada con los puntos cardinales norte, sur, este y oeste con una exactitud que supera las capacidades de muchos instrumentos modernos de navegación. Este nivel de orientación astronómica, logrado en una época sin brújulas magnéticas ni telescopios avanzados, sugiere un conocimiento profundo del cosmos y un dominio de la topografía que los egiptólogos aún intentan desentrañar. La precisión en cada piedra y en cada ángulo es un sello distintivo de... Los métodos de construcción empleados para erigir son, sin duda, el objeto de debate más acalorado entre arqueólogos, ingenieros e historiadores. Aunque no existe un consenso definitivo, las teorías más aceptadas sugieren el uso de rampas masivas, ya fueran rectas, espirales o incluso internas, para arrastrar los bloques. Se presume que se emplearon trineos de madera y palancas para mover y posicionar las enormes piedras. Todo esto sin la ayuda de ruedas ni herramientas de hierro, metales que no eran comunes o de uso generalizado en la construcción monumental de la época. La complejidad logística de mover y colocar bloques masivos para dar forma sigue fascinando y desafiando nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Adentrarse en el corazón es descubrir un laberinto de corredores y cámaras que desafían su aparente solidez exterior. Contiene 3 cámaras principales, cada una con un aura de misterio: la Cámara del Rey, con su majestuoso sarcófago de granito; la Cámara de la Reina, de propósito aún incierto, y la enigmática cámara subterránea, excavada en la roca base. Todas ellas están conectadas por intrincados pasajes y una impresionante gran galería, una maravilla arquitectónica por derecho propio. Sin embargo, en 2017, el proyecto Scan Pyramids añadió una nueva capa de asombro al detectar, mediante tomografía, un gran vacío de 30 metros de largo sobre la gran galería. La función de este espacio monumental es, hasta hoy, completamente desconocida, y este descubrimiento refuerza la idea de que aún guarda sus más profundos secretos. Más allá del ya célebre Gran Vacío, la Gran Pirámide está salpicada de misterios que persisten a través de los milenios. El propósito de ciertos pasajes sellados, como los pozos de aire que emergen de las cámaras del rey y la reina, continúa siendo un tema de intensa especulación. Su orientación astronómica, con alineaciones que algunos interpretan como mapas estelares o referencias a constelaciones específicas, va más allá de la mera cardinalidad. Pero quizás uno de los mayores enigmas radica en las técnicas exactas para la elevación de las piedras de granito más pesadas, algunas de las cuales superan las 80 toneladas y fueron colocadas a alturas considerables. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios tal hazaña? Cada uno de estos interrogantes alimenta la fascinación y la búsqueda incansable de respuestas. El impacto y el legado duradero de la Gran Pirámide son incalculables. A lo largo de los siglos, ha trascendido su función original para convertirse en un símbolo cultural perdurable de la ingeniería, la resiliencia y la inteligencia humana. Es una fuente inagotable de inspiración para la arquitectura moderna, para los estudios de ingeniería, y un pilar fundamental para la comprensión de las civilizaciones antiguas. Atrae anualmente a millones de turistas y a investigadores de todo el mundo, cada uno buscando desentrañar sus secretos o simplemente maravillarse ante su imponente presencia. Su existencia nos obliga a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para concebir y ejecutar obras de tal magnitud. Recordándonos que, a pesar de todo el conocimiento adquirido, la Gran Pirámide sigue siendo un enigma vivo. Una constante invitación a mirar hacia atrás para entender mejor nuestro presente y el potencial ilimitado de la humanidad. La Gran Pirámide de Giza no es solo una estructura de piedra, es el epítome de un legado, una crónica cincelada en roca que ha trascendido milenios. Su perdurabilidad no reside únicamente en su materialidad, sino en lo que representa, la cúspide de una civilización y una fuente inagotable de asombro para la humanidad. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se mantiene en pie, casi intacta, un testimonio silencioso del apogeo del ingenio y la organización del antiguo Egipto. Por casi 4 milenios, la Gran Pirámide de Giza ostentó el récord de la estructura más alta del mundo, una proeza arquitectónica que redefine el concepto de persistencia.
Su mera existencia ha moldeado y desafiado nuestra comprensión de lo posible, influenciando generaciones de arquitectos e ingenieros. Las dimensiones que alguna vez fueron fantasía, una altura original de 146,6 metros y una base cuadrada de 230,3 metros por lado, siguen siendo puntos de referencia ineludibles. La precisión de su construcción, con una base que exhibe una desviación de menos de 58 milímetros de un cuadrado perfecto y una alineación casi exacta con los puntos cardinales, sin el auxilio de instrumentos modernos, sigue siendo un enigma que inspira y reta a la ciencia contemporánea. Es este compendio de misterios, esta perfección anómala, lo que ha cimentado la memoria de la Gran Pirámide de Giza a lo largo del tiempo. Los 2,3 millones de bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno, que fueron elevados y colocados con tal maestría sin la rueda ni el hierro. El reciente descubrimiento del gran vacío de 30 metros sobre la Gran Galería, gracias al proyecto Scan Pyramids en el año 2017, no hace sino añadir nuevas capas al enigma, asegurando que la Gran Pirámide de Giza no solo sea un objeto de admiración histórica, sino también un laboratorio vivo para la arqueología y la física del futuro. El verdadero legado de la Gran Pirámide de Giza reside en su capacidad para actuar como un espejo, reflejando tanto la ambición de una cultura ancestral como nuestra propia sed insaciable de conocimiento. Se le recuerda no solo por ser la tumba del faraón Keops, construida entre 2580 y 2560 a.C., sino como un faro cultural, un símbolo universal de la perseverancia y la audacia. Es un punto de encuentro para millones de turistas y miles de investigadores cada año, todos atraídos por la promesa de desvelar sus secretos o, simplemente, de experimentar la magnitud de su presencia. En definitiva, la Gran Pirámide de Giza trasciende su función original para convertirse en una fuente inagotable de inspiración. Su inquebrantable presencia nos obliga a reflexionar sobre la capacidad ilimitada del ser humano para concebir y ejecutar obras monumentales. Es un monumento que desafía al tiempo, una pregunta constante grabada en piedra sobre el ingenio y la visión. Y así, con cada amanecer sobre el desierto, la Gran Pirámide de Giza reafirma su estatus no solo como una maravilla del pasado, sino como un enigma vivo que continúa invitándonos a mirar hacia atrás para entender mejor el potencial ilimitado de la humanidad, cerrando su ciclo de construcción para abrir uno infinito de inspiración. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.